Este es Coyuntura en pocas palabras, el primer podcast de Dapper. Presentado por inteligencia artificial, diseñado para explicar en minutos lo esencial de la política y la economía. Sin opiniones, sin ruido, solo los hechos que importan. Empecemos. Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. ¡Saludos! Hoy nos metemos de lleno, en la actual legislatura colombiana. Un momento, la verdad, definitorio. Sí, un periodo que se siente clave, ¿no? Lleno de tensión, reformas importantes, y ya con la mirada puesta en el final del gobierno y las elecciones del 26. Exactamente. Y para entenderlo, pues estamos viendo varias cosas. Balances del Congreso, lo que dice el presidente, las críticas, a veces duras, de la oposición, informes de análisis. Claro, la idea es tratar de sacar en limpio qué es lo que de verdad está en juego en todo este escenario tan complejo. Esa es la meta. Comprender, digamos, las fracturas principales, los puntos calientes de las reformas que más suenan y, bueno, el panorama general que se está dibujando para los próximos años, según lo que dicen estas fuentes. Perfecto. Empecemos por el Congreso entonces. El presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda, dijo algo fuerte, que el Congreso es un guardián del orden democrático. Sí, y recalcó que no es una institución decorativa, o sea, una defensa clara de su autonomía. Pero, al mismo tiempo, las fuentes hablan de una polarización tremenda, casi de ruptura. ¿Cómo se come eso? Guardián y polarizado a la vez. Es que esa es la tensión central, ¿no? Por un lado tienes esa afirmación de Cepeda, de la institución fuerte, pero por otro, los documentos reflejan un clima que describen como de descalificación sistemática. Donde parece que si no estás de acuerdo eres un traidor, casi. Algo así, se confunde el disenso con otra cosa. Y el reto enorme, que se lee entre líneas en los análisis, es cómo se puede legislar así. Cómo construir los acuerdos mínimos que se necesitan para la estabilidad en medio de ese ambiente tan crispado. Y justo ahí, en ese campo minado, es donde se juegan las grandes reformas. La de la salud, por ejemplo, es centralísima. Sí. El presidente Petro la presenta como el corazón de su proyecto. Exacto. Y cita mejoras, dice él, en mortalidad infantil y materna por pilotos del sistema preventivo. Y bueno, acusa directamente a las EPS de colapsar el sistema y de ser el peor robo del erario. Palabras fuertes. Durísimas. Pero fíjate que la visión de la oposición, la que plasman en sus comunicados y balances, es totalmente la opuesta. La llaman desastrosa. ¿Y qué argumentos dan? Pues mira, citan cosas concretas. Cierre de servicios de urgencias, que faltan medicamentos, que las quejas de los usuarios subieron un 25% y que la deuda con los hospitales se disparó un 107%. ¡Wow! Es un choque de trenes total sobre cómo debe funcionar la salud. Absolutamente. Y no es la única. Está la otra iniciativa que saca chispas, la paz total. ¿Ah, sí? La idea del gobierno de buscar beneficios penales para cabecillas de bandas para pacificar. Pero la oposición ahí ve una línea roja, ¿verdad? Totalmente. Las críticas que recogen las fuentes son feroces. Dicen que eso es confundir paz con impunidad, que es una amenaza al Estado de Derecho. Y lo ligan directamente al aumento de la inseguridad. Directamente. Citan cifras de aumento en extorsiones más del 50% y secuestros más del 100%, según sus informes. Y ojo, que además de esto, siguen pendientes la reforma pensional y lo de la financiación de las universidades públicas. Temas heredados, pero que suman presión. Y esta confrontación se ve igualita en economía y seguridad. Las fuentes de la oposición pintan un cuadro económico, bastante negro. Sí, hablan del déficit más grande en 120 años. Una deuda pública que ya supera el billón de pesos y que la regla fiscal, ese límite al gasto, se ha roto 2 veces. Incluso alertan de una posible nueva reforma tributaria, quizás con subida del IVA. Bueno, el gobierno, por su parte, en sus discursos recientes, no anunció eso explícitamente, pero sí propuso otras leyes de financiamiento. ¿Cómo cuáles? Un banco público para zonas urbanas, por ejemplo, y una inversión forzosa para el sector financiero, que también ha generado bastante debate. Lo que queda claro al ver las fuentes es que no hay punto medio. Son 2 visiones económicas totalmente antagónicas peleando. ¿Y en seguridad, la brecha es igual de profunda? El presidente Petro reporta que han bajado delitos como hurtos y homicidios en riñas en varias zonas. Sí.
aunque él mismo admite que la violencia persiste, sobre todo ligada a economías ilegales y lo que llama multinacionales del crimen. Pero la oposición, de nuevo, dice otra cosa. Sus informes hablan de un aumento general de la inseguridad, más desplazamientos, más secuestros, y lo conectan todo al supuesto fracaso de la paz total. Dicen que los grupos criminales se han fortalecido, son, la verdad, relatos irreconciliables sobre cómo está la seguridad en el país. Y todo esto pues nos lleva al último año de legislatura, que ya se siente muchísimo como la antesala de las elecciones de 2026, ¿no? Totalmente. La oposición ya está diciendo, y de forma muy contundente, que después de 3 años, el gobierno de Petro no tiene nada que mostrar. Critican la ejecución, dicen, a pesar de tener un presupuesto un 17% más grande que el gobierno anterior. Y sacan encuestas que hablan de una desaprobación presidencial del 70%. Sin duda. Y el destino de esas grandes reformas que siguen en el aire, sobre todo salud y paz total, va a ser crucial. Eso definirá en gran parte el legado del gobierno Petro. Además, los congresistas ya están pensando en las elecciones, ¿no? Claro, como señalan algunos análisis, ya están en modo electoral. Y eso podría hacerlos más reacios a aprobar leyes que sean impopulares, lo que complica todavía más la agenda del gobierno. La pelea por la narrativa, si se cumplió o si fue un fracaso, va a ser central en la campaña que viene. Queda claro entonces. Estamos ante una legislatura marcada por una tensión extrema. Un Congreso que quiere reafirmar su poder. Reformas sociales y de paz que dividen aguas profundamente. Visiones de economía y seguridad que chocan de frente. Y todo, bajo la sombra de las elecciones que ya se sienten a la vuelta de la esquina. Sí. Y un pensamiento final, quizás, que surge al contrastar todo esto, es la dificultad enorme, ¿no? La dificultad inmensa para gobernar y para lograr acuerdos importantes cuando la polarización es tan profunda y la desconfianza tan alta. Una pregunta que queda flotando. Exacto. Más allá de las cifras, de los discursos, la pregunta es si será posible encontrar algún terreno común, algún punto de encuentro para enfrentar los problemas estructurales que todos, a su manera, reconocen que son urgentes para el país. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima exploración. Esto fue Coyuntura en pocas palabras, el podcast de Dapper. Encuentra el detalle de lo hablado en dapperlatam.com y síguenos como @dapperlatam para análisis claro y directo.